antigua es, guiando nuestro caminar. Escúchala, estúdiala, la Biblia santa y pura es. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Danos fuerzas, líbranos, lejos estamos de... Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Cambiándome, cambiándote, abramos porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. heredado en esta edad, con sacrificio nos la dio Jesucristo, Hijo de Dios. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, por José Manuel Monjero. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Santa Biblia, luz verdad, cambiándome, cambiándote, abramos nuestro corazón, dejando la verdad impartir. Primero, dar la bienvenida a todo el mundo. Más que un buen tiempo, que podáis salir edificados con la palabra de Dios, ¿no? Bueno, seguimos con el libro de los Colosenses. El último día estuvimos hablando sobre Colosenses capítulo 2, versículo 11, hablando sobre la circuncisión, pero no la circuncisión hecha de mano, ¿no? Sino la circuncisión no hecha con mano de hombre, esa circuncisión espiritual que ocurre en Cristo o a través de Cristo. Y hoy, pues, Dios mediante, hablaremos del versículo 12 y 13. Versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Bueno, los que venís ya asiduamente, normalmente, pues sabéis ya bastante, hemos hablado bastante sobre esta carta a los Colosenses, sobre el contexto histórico, en qué momento está Pablo escribiendo esta carta, de que él está preso, él está prisionero, y escribe esta carta porque de alguna manera a él le llega una especie de informe por Epafras, y hay una especie de, lo hemos dicho muchas veces, de influencia de doctrinal, una doctrina que predomina en la sociedad, en el mundo de aquel tiempo, en el cual estaba siendo atacada un poco esta iglesia. Una doctrina, por un lado, de legalismo, el legalismo que imponían los judíos con su cumplimiento de la ley predicaban un legalismo estricto,
donde Cristo no es suficiente, donde, vale, sí, de Cristo, pero había que cumplir todos esos estamentos, todas esas ordenanzas, todos esos mandamientos, toda la ley. Por eso el versículo 11, ¿no? Pablo aclara este asunto con el tema de la circuncisión, porque la circuncisión era un tema fundamental para los judíos. Si no había circuncisión, no pertenecías al pueblo de Dios, no podías, estabas fuera de todos los derechos, fuera de todas las bendiciones, fuera de toda la posibilidad de que Dios pudiera tratarte como alguien de su pueblo y derramar bendiciones sobre tu vida. Pero Pablo habla de esto y dice que eso no es realmente lo que nos une a Cristo, esa circuncisión hecha con una cuchilla o un cuchillo, ¿no? Sino que es el nuevo nacimiento, que es la regeneración, lo que realmente nos hace pertenecer al pueblo de Dios. Y por otro lado estaban las doctrinas de los gnósticos, los místicos, y no vamos a perder mucho, pero había una influencia, una mezcla de doctrinas y de religiones y de pensamientos que estaban afectando a esta iglesia. Por eso Pablo escribe la carta a los colosenses. Y ya hemos dicho que lo que hace Pablo principalmente, aunque vamos viendo a lo largo de los estudios que Pablo es muy detallista, muy minucioso, cómo trata asunto por asunto, pero en definitiva el compendio general, el resumen general, el tema general de la carta a los colosenses es ensalzar a Cristo, declarar que Cristo es suficiente, que es Cristo y nada más, no hace falta más, que Cristo es preeminente, que Él está por encima de todo, en la creación, en la iglesia, en todo, ¿no? Eso es lo que hace Pablo. Y aquí entra en otro tema. Pablo está desde el versículo 11 tocando el tema de la regeneración. Está hablando sobre la regeneración, está hablando sobre el nuevo nacimiento, está hablando sobre cómo uno realmente tiene una experiencia con Dios o cómo uno realmente tiene una nueva vida con Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces aquí habla del bautismo. Y entonces aquí hay un problema, que no vamos a hablar de unos y otros, pero ciertamente hay un problema, un punto de discusión. ¿De qué bautismo está hablando? ¿A qué bautismo se refiere? Sepultados con Él en el bautismo en el cual también fuisteis resucitados. Aquí está hablando de una muerte y de una resurrección que se produce en el bautismo. Muchos dirán que está refiriéndose al bautismo en agua. Y el bautismo en agua es exactamente un símbolo, y vamos a decir un símbolo perfecto, en cuanto a esto, a una muerte y una resurrección. Pero no es el bautismo en agua el momento, el acontecimiento donde uno es regenerado, donde uno ha nacido de nuevo, donde uno realmente muere y resucita. Así que hay una herejía principalmente en la Iglesia Católica, de que el nuevo nacimiento, en la regeneración del hombre, el momento en el que de alguna manera, milagrosamente, espiritualmente, uno está fuera de la Iglesia, no pertenece a la Iglesia, pero de pronto milagrosamente uno es metido, bautizado en la Iglesia, metido en la Iglesia, luego vamos a hablar de esto, es en el momento en el que es bautizado.
como bien sabemos, en la Iglesia Católica lo que se bautizan son los niños. Así que un niño, al ser bautizado, en ese momento ya pertenece con legalidad, legalmente, a la Iglesia. Ha nacido de nuevo para la Iglesia. Ven ahí el nuevo nacimiento, y no solamente en la Iglesia Católica, lo podemos ver en más grupos. Entonces, hay una herejía en cuanto a el nuevo nacimiento a través del bautismo de agua, o hay una herejía en cuanto a la regeneración a través del bautismo de agua. Hay algo que no está bien en cuanto al pensamiento de que esa experiencia milagrosa de una muerte y una resurrección real ocurren cuando alguien es bautizado en agua. El hombre que no ha sido regenerado, el hombre que no ha nacido de nuevo, es un hombre, es la condición en la que nacemos. Luego hablaremos de ello un poquito. Pero un hombre que no ha nacido de nuevo es un hombre que no puede hacer, que está imposibilitado, que es impotente para hacer obras que glorifiquen a Dios. Podrá hacer buenas obras, podrá hacer cosas buenas, podrá ser incluso ensalzado y alabado por las personas en cuanto a una generosidad o una entrega. Podrá hacer muchas cosas, pero no podrá hacer cosas que glorifiquen a Dios. Porque solamente se puede glorificar a Dios, solamente podemos conectar un poco con Dios, tener esa vinculación, esa unión con Dios, si hemos nacido de nuevo, si hemos nacido de la simiente de Dios. Solamente es como si dijéramos, lo que pertenece a Dios puede glorificar a Dios. Lo de fuera no. El hombre no tiene esa capacidad. No nacemos con esa característica, con esa parte en nosotros. No podemos hacerlo. Por mucho esfuerzo. Mucha gente le preguntas por su vida y qué tal, y la gente te dice, yo he sido una buena persona, no he matado a nadie, no he robado, yo me merezco el cielo. Hay gente que realmente está convencida de que merece, de que es digno de que el cielo abra sus puertas el día que muera. Pero no es verdad, bíblicamente no es verdad. No hay nadie que tenga en sí mismo esa posibilidad, esa capacidad. Así que aquí Pablo se está metiendo en un asunto muy importante que tienen que entender los colosenses, ¿no? Y en el mundo en el que están viviendo no pueden ser personas religiosas, no pueden ser personas que simplemente asisten a una iglesia, porque estamos hablando de un mundo hostil, de un mundo difícil, de un mundo donde hay mucha oposición, exactamente igual que los tiempos que nosotros vivimos ahora. Son malos tiempos. Son malos tiempos para ser cristiano. Un cristiano no es alguien popular ahora mismo. Un cristiano será un intransigente, intolerante, homófobo, nos llamarán montones de cosas. Antiguamente era lo normal era que, era una cultura que había en Europa donde toda Europa tenía un fundamento cristiano y lo normal era pronunciarte como cristiano. Hoy si lo haces, hay una reacción en la gente. Hay una reacción. Pero por eso digo que no se puede
conformarse con algo superficial, con asistir a las reuniones, con tener algún tipo de conocimiento sobre lo que dice la Biblia. Hay que estar seguros, hay que estar convencidos de que realmente hemos experimentado una regeneración, un nuevo nacimiento. En la regeneración solo hay una persona que actúa. Dios es absolutamente soberano en la regeneración, en el nuevo nacimiento. Dios es el que obra por completo. El hombre es pasivo. El hombre no puede aportar nada. El hombre solamente llega a ese punto a través de la fe y con arrepentimiento. Con un arrepentimiento por ver su condición, por ver cómo es. Pero el que es absolutamente soberano, el que actúa en el 100% de este milagro es Dios mismo. ¿Os acordáis? Hace unos meses hablamos de la reconciliación. Y hablamos que la reconciliación no es un acto del hombre acercándose a Dios. No es que el hombre toma la iniciativa para querer reconciliarse con Dios. No, es Dios el que se reconcilia con nosotros. Él toma la iniciativa. Por eso hay un plan perfecto antes de la existencia del hombre, desde el principio de los tiempos. Había ya un plan perfecto de cómo Dios se iba a reconciliar, iba a dar ese paso a través de la muerte de Cristo en la cruz. Así que Dios es soberano. Y por supuesto, una vez más, se entiende y se ve un poco que Pablo insiste en la suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente. A Cristo no hay que añadirle nada. Lo que Cristo ha hecho es suficiente para producir ese nuevo nacimiento, ese cambio, esa transformación, ese morir y resucitar, que es de lo que nos está hablando este versículo 12. Hemos dicho antes que el bautismo en agua es un símbolo de la regeneración. Y en el nuevo nacimiento somos unidos a Cristo en su muerte. Es como si nos vinculamos, hemos hablado mucho estos días atrás de cómo Pablo utiliza esta doctrina, ¿no? De todas las cosas que se producen cuando él dice en Cristo, ¿no? Cómo constantemente a través de sus cartas nos habla de todo lo que se produce en nuestras vidas por estar en Cristo. Y aquí también, esto es uno de los acontecimientos más milagrosos y más sorprendentes. Un ser que nace en pecado y que su naturaleza es pecaminosa, o sea, no es que nace en pecado solamente, sino que lo que hace en su vida es pecar, mentir, engañar, malos pensamientos. No estoy hablando de ninguno en especial, pero estoy hablando de todos nosotros. Esa es nuestra condición. Nacimos muertos en nuestros pecados y delitos, nacimos en esa situación. Y vamos así en nuestra vida. Y Cristo, a través de ese sacrificio en la cruz, primero nos convence de pecado y transforma una persona así, la cambia, la regenera, produce un nuevo nacimiento y lo convierte en algo que queda justificado con Dios, en algo que es santo, en algo que sí puede empezar
a glorificar a Dios, que entonces lo que tú dices tiene significado. Cuando alabas a Dios, estás glorificando a Dios. Eso es un milagro. No recuerdo bien, no sé si fue Agustín, que hablaba sobre los milagros y decía que a veces la gente se asombra o se maravilla de ver el universo y de ver la inmensidad del mar y de ver ciertas obras de la maravillosa majestad de Dios, ¿no? Dice, pero él cree que el mayor milagro donde ve una majestuosidad de Dios de una manera increíble es cada vez que se cruza con una persona. Ver eso, el milagro que Dios puede producir en una persona. Así que aquí está hablando de cómo nos vamos a unir a Cristo, o sea, porque dice sepultados con Él en el bautismo. ¿Cómo yo puedo unirme a Él en el bautismo para morir? Sepultados con Él en el bautismo. Aquí está hablando de una unión perfecta. Esto está hablando, como he dicho y he repetido, de una regeneración, de un nuevo nacimiento, y para nacer de nuevo hay que morir. Por eso tenemos que ser sepultados con Él en el bautismo. ¿Pero cómo se produce esto? Bueno, Pablo mismo nos lo dice. Pero aquí está hablando de una unión perfecta. De lo que está hablando Pablo aquí es de una muerte real. Esto es una muerte real y además una resurrección real. O sea, está hablando de algo que realmente tiene que ocurrir en nuestras vidas, una muerte y una resurrección. No está hablando de cosas superficiales. No está hablando de cosas, de mejoras que tienen que ocurrir en nuestras vidas. No, lo que tiene que ocurrir es una muerte y una resurrección. Tenemos que estar identificados, unidos, vinculados, no sé qué más palabras puedo usar, con Cristo en su sepultura y con Cristo en su resurrección. Y esto es, cuando hablamos de un nuevo nacimiento, cuando hablamos de una regeneración, estamos hablando de esto. Esto se produce no por un esfuerzo nuestro. Nosotros no podemos hacer nada por morir a nosotros mismos y, por supuesto, estando muertos, nada podemos hacer para resucitarnos a nosotros mismos. Espiritualmente nacemos muertos en pecados y delitos y esa es nuestra condición y de ahí no podemos salir. Solamente así, sepultados con Él, vinculados con Él en el bautismo. Por eso este bautismo no puede ser el bautismo en agua. No es el bautismo en agua, no es una acción del hombre de meter a un hombre en el agua y sacarle. Esa acción, aunque es un símbolo perfecto, pero no es la acción donde se produce ese gran milagro de una muerte y una resurrección. Estamos hablando de palabras mayores, muerte y resurrección. Algunos antiguos, bueno, hay gente y otra gente, conectan o unen el bautismo que es neotestamentario, el bautismo del Nuevo Testamento, cuando se habla del bautismo en agua, lo conectan con la circuncisión del Antiguo Pacto. Igual que en el Antiguo Pacto los judíos tenían que circuncidarse para pertenecer al pueblo de Dios, como señal de que eran el pueblo de Dios, ahora lo que nos pide es un bautismo. Pero insisto, siempre hay que estar viendo de qué bautismo se está hablando. Por esa razón, cuando la Reforma, cuando Lutero y
y Calvino y los demás hicieron la Reforma, algunas cosas se mantuvieron. Por ejemplo, el bautismo de los niños. ¿Por qué razón? Porque de la misma manera que se circuncidaban los niños al 8º día, ellos tomaron la costumbre de que el bautismo también debería de seguir siendo una cuestión de niños, de infantes. No todos. Luego ya vinieron los anabautistas que estuvieron en contra de eso y otros más. Pero vamos a ir al capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Yo no sé si hasta ahora vamos bien, digo, de si me he explicado bien. Capítulo 12, 1 Corintios, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esto es lo que se llama el bautismo del Espíritu. Hay otra cosa que es el bautismo en el Espíritu, que eso es algo que Jesús hace, ¿no? Juan Bautista lo dijo. Él, hablando de Jesús, detrás de mí viene otro, que Él es el que os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Cristo es el que nos sumerge en el Espíritu Santo. Y me gusta la palabra bautizar o sumergir, que más o menos es lo que tiene que ver, porque está hablando, porque una cosa es ser lleno, cuando tú te llenas de algo, pero otra cosa es cuando algo es sumergido, uno tiene esa presencia del Espíritu Santo por dentro, por fuera, completamente rodeado, completamente lleno, o sea, todo está afectado por el Espíritu Santo. Entonces, aquí está hablando de un bautismo que el Espíritu Santo hace al creyente. Y eso ocurre cuando el creyente es regenerado, cuando el creyente ha nacido de nuevo. Hay algo que ocurre milagrosamente. Y es que el Espíritu Santo toma a esa persona y la sumerge, la bautiza, vamos a decir de alguna manera, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. ¿Cuándo uno pertenece a la iglesia verdadera? No es cuando te dan un carnet y te dicen, ya eres miembro de esta iglesia. Hay miembros con carnet de la iglesia que están más alejados de la vida cristiana que no sé qué. Pero cuando un hombre, una mujer, ha tenido esta experiencia, esta muerte y esta resurrección, ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo, milagrosamente, tú no eres transportado ni nada, pero tú eres incluido, ya formas parte del cuerpo de Cristo. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, metidos hasta arriba, por dentro y por fuera. Ya eres parte del cuerpo de Cristo, eres parte de la iglesia. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando habla la Biblia de que solo un bautismo es necesario, especialmente se está refiriendo a esto. Especialmente se está refiriendo a esto, porque si tú no eres bautizado en el cuerpo, si tú no eres bautizado en la iglesia, simplemente significa que no has nacido de nuevo, que no eres cristiano, que no has tenido esa experiencia de la regeneración. En definitiva, no has muerto
ni has resucitado. Sigues en tu condición en la que naciste, muerto en tus pecados y delitos. Muerto. Eso es la historia, eso es lo que pasa. Me gusta que además, volvemos a Colosenses, que la palabra que usa Pablo no es muertos con él en el bautismo, sino la palabra que usa, ¿qué es? Sepultados. ¿Por qué usa Pablo esta palabra? Bueno, aquí no tenemos una explicación. Y la explicación más recurrente o más usada por los teólogos, y bueno, que creo estar de acuerdo con ello, a mí no me han preguntado, pero estoy de acuerdo 100%, es que la sepultura representa la consumación, es el hecho que realmente nos dice que esa persona ha muerto. Tú ves la sepultura y sabes que esa persona es el hecho consumado, es la consumación. No es algo que está mal o que tiene una especie de que parece que está muriendo. No es algo aparente o superficial, no es algo que parece que está en un proceso. No. Es un hecho consumado. Aquí lo que Pablo está diciendo es que esa muerte es una muerte, no vamos a decir así como ligera o bueno, un poco, vamos a decir, metafórica, aunque está hablando de una muerte espiritual, evidentemente, pero por eso Pablo utiliza esta palabra, está hablando de una muerte real, una sepultura. Tenemos que estar sepultados juntamente con Él en el bautismo. O sea, no nos vale, tenemos que querer morir de verdad a nuestro propio yo. Sepultados con Él en el bautismo. Es una acción consumada. Y la resurrección, porque también dice, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Ese bautismo, esa acción del Espíritu, de que nos mete en la Iglesia, eso ocurre porque ha habido un nuevo nacimiento, una regeneración, y resucitamos, gracias a Dios, no nos quedamos ahí, en esa condición de morir a nosotros mismos. Aquí habla de una resurrección, pero si estamos hablando de una muerte consumada, también hablaremos de una resurrección consumada, de algo real, de nueva vida. El cristiano no es una persona que ha cambiado sus hábitos. Cuando nos habla de cristianismo, la Biblia no nos habla de un cambio de manera de comportarnos, de gente que antes decía palabrotas y ahora no las dice, de gente que antes tenía malas actitudes y ahora las ha mejorado un poco. No, está hablando de muerte y resurrección, morir a lo viejo y resucitar a una nueva vida, milagrosamente, por estar juntamente con Él, unidos, vinculados en ese bautismo, del cual, insisto, no quedamos fuera del bautismo en agua. Solamente diremos que el bautismo en agua es el símbolo perfecto de esto que estamos hablando y que estamos explicando. Literalmente es la resurrección de un muerto. Efesios capítulo 2 lo vuelve a decir. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y no solamente nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No solamente nos resucitó y nos dejó ahí, nos hizo sentar
en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. ¿Cómo alcanzamos esto? ¿Cómo llegamos a este nuevo nacimiento? ¿Cómo llegamos a esta regeneración? Volvemos a Colosenses. Bueno, Pablo lo dice aquí claramente. Capítulo 2, versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios. Mediante la fe en el poder de Dios. Y mira, le añade una cosa, que le levantó de los muertos. Porque una cosa es poder hablar de algo, ¿no? Podemos hablar del poder de Dios. Y bueno, ya suena algo increíble, ¿no? Pero es como que Pablo quiere ponerles un paréntesis ahí, o un añadido, decir, el poder de Dios que le levantó de los muertos, el poder de Dios que ha derrotado a la muerte, el poder de Dios que ya hay pruebas, lo hizo con Cristo, de que puede resucitar un muerto. El poder de Dios que no es un poder que mejora las cosas o que tiene cierta influencia en las personas, no. El poder de Dios que tiene poder sobre la vida, que tiene poder sobre la muerte, que tiene poder sobre las cosas sobre las que el hombre es completamente impotente, que no puede manejar. El hombre no tiene la capacidad de dar la vida y el hombre no tiene, por supuesto, la capacidad de burlar la muerte, de derrotar la muerte. Por eso me gusta que Pablo les añade esto, para que recuerden, para que no solamente es la frase de mediante la fe en el poder de Dios, no, es el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. En Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, de lo mismo que nos está hablando Pablo a los colosenses. Y esto no de vosotros. Aquí vuelve a insistir, esto no es de vosotros, no es algo que está en vosotros. Vosotros no podéis hacerlo, es de Dios. No por obras, no por nada que podamos hacer, para que nadie se gloríe, porque la gloria absolutamente pertenece para Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y es lo mismo que nos está diciendo aquí en Colosenses, mediante la fe en el poder de Dios. Es por la fe. Es creer que esto es así. Yo creo que cuando oyes conceptos así, tú acabas de entrar por esa puerta porque te has confundido, pasabas por allí, pensabas que era una reunión de un partido político, de un sindicato, y te sientas ahí un rato a ver qué dicen, y el que está aquí dice, no, es que hay que morir y hay que resucitar. Son cosas que a uno le pueden sorprender o asustar, pero es que es la verdad. Si estamos hablando de queremos ser cristianos, estamos hablando de queremos estar con Él, que es la vida. Si queremos dejar esa condición de estar muertos en nuestros delitos y pecados, si queremos la salvación. Y llegamos ahí, lo único que tenemos, que no tenemos, que también Dios nos da a nosotros, es mediante la fe, creer en estas cosas, creer en esto, que Él, juntamente con Él,
juntamente con Él en el bautismo, en este bautismo que estamos hablando, somos muertos completamente y resucitados. El problema está que a veces queremos mantener vivas ciertas cosas de nuestra vieja naturaleza, de nuestra vieja persona. No queremos morir a todo. Queremos, bueno, mira, esto no me gusta de mí, esto tampoco me gusta, pero esto sí. Y queremos mantener ciertas cosas. Pero Pablo les está diciendo, mira, no, así no. Hay que morir realmente y resucitar. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Hasta ahí. Aquí Pablo nos recuerda a todos nuestra condición. Esa es nuestra condición. Y a vosotros, no solamente se estaba dirigiendo a los colosenses, a nosotros también, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nosotros hemos nacido en esa condición, muertos en nuestros pecados. Aquí nos habla de dónde hemos sido rescatados, nos recuerda, y utiliza añade esa incircuncisión de vuestra carne para darles a entender qué es su situación. Que realmente la incircuncisión les hacía estar exentos, o sea, desconectados, no pertenecían al pueblo de Dios, según la mente de los judíos. El tema de la circuncisión era un tema muy importante en aquel tiempo, que Pablo estaba diciendo que no tenía que ser. Pero en ellos el ser un incircunciso representaba una frustración, uno que no puede, que no tiene derechos, que no, de ninguna manera puede pertenecer al pueblo de Dios. Os dio vida juntamente con Él. Sabemos que la muerte física es el cese de la existencia, la conclusión de la vida. Pero bíblicamente, cuando nos habla de muerte y muerte espiritual, nos está hablando de una separación del hombre y Dios por causa del pecado. Y esto es una herencia que recibimos de Adán. Es una genética espiritual que se transmite y que esa es la condición del ser humano. Nazca donde nazca y tenga las virtudes que tenga. Nacemos muertos en nuestros pecados y delitos. La muerte física es una consecuencia del pecado. Y la muerte física es una ley de la que no podemos escapar. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Solo hay una muerte en la historia que es diferente a todas. Y es precisamente la muerte de Cristo. Nosotros morimos porque la muerte espiritual es una consecuencia del pecado. Dios creó a Adán en una manera en la que posiblemente podría vivir sin experimentar la muerte. Pero por causa del pecado fueron acortados sus días. Así que la muerte física es una consecuencia del pecado. Pero la muerte de Cristo no fue una consecuencia del pecado. Él no murió porque Él no pecó. Él murió porque se entregó. Él se entregó para morir. Se entregó a sí mismo y además resucitó. Por lo cual no solamente se entregó a la muerte, sino que venció a la muerte. Pero eso solo Cristo, eso pasó en Cristo. Y a través de esa experiencia de su muerte y su resurrección es
lo que nos está diciendo Pablo aquí, a lo que tenemos que unirnos. Es solamente Él el que ha experimentado ese poder, esa victoria sobre el postrer enemigo, sobre la muerte. Solamente es Él el que puede hacer esa transformación, ese cambio, ese nuevo nacimiento. Pero el hombre seguirá en su condición, a no ser que tenga un encuentro personal con Cristo. A no ser, seguirá muerto en sus pecados y delitos, a no ser que tengas un encuentro con aquel que es la vida. Aquel que es la vida y que la vida estaba en Él. Y seguirá así por siempre, hasta un día en el futuro donde experimentará otra muerte que la Biblia habla después con el juicio del gran trono blanco y esas cosas, que es la muerte segunda. Ahí no nos metemos. Pero además, lo maravilloso de esto es que todo esto viene con una especie de paquete, de regalo, con un regalo. Vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados. En la incircuncisión de vuestra carne nos ha dado vida, y nos ha dado vida perdonándonos todos nuestros pecados. O sea, no solamente es algo que tú tienes que creer por la fe, sino que lo que te está diciendo es que Él te da la seguridad. Por eso un hombre, una mujer pueden tener seguridad en su salvación. Porque aquí lo que nos está diciendo, que Él alcanza para perdonar todos nuestros pecados, todos, pasados, presentes y futuros. Viene con esto encima. Él te perdona. Nuestros pecados eran la causa por la cual estábamos muertos. Si fuera una especie de enfermedad o de virus lo que nos ha matado, espiritualmente hemos nacido ya con ello y eso se llama pecado. Por eso Jesús, cuando a María le preguntaron, dijo, ¿se llamará su nombre Jesús? Bueno, el ángel se lo dijo, se llamará su nombre Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y ese era su ministerio desde antes de la fundación del mundo. Él venía para eso. Dios estaba viendo la condición de la raza humana, deseando no solamente darnos vida, no solamente que no nos quedemos en esa condición de muerte por nuestros pecados, por nuestra naturaleza humana. Él quiere que tengamos esa experiencia de morir y resucitar, de ese nuevo nacimiento. Aparte de eso, los pecados también es la razón, vamos a decir, penal. Por la razón, la causa penal, por la cual podemos ser acusados y por la cual estamos condenados. De pronto tenemos esta noticia, tienes esta noticia, Él viene y no solamente te da vida, te perdona, te quita esa cláusula que te penaliza, esa cláusula que te dice que tú estás condenado. No, ha sido borrada. Eso son buenas noticias. Además, no solamente te perdona, más cosas, más regalos, sino que no solamente te perdona y te deja ahí, porque ¿sabes lo que pasa si solamente nos perdonara? Tardaríamos 1 minuto en volverla a liar. Si solamente nos hubieran perdonado, y venga, te perdono, empezamos de cero, la cuenta a cero. A partir de ese momento tardaríamos segundos en volver a tener ya un mal pensamiento, una cosa, sino que lo que nos enseña la palabra de Dios es que anula el poder del pecado sobre nosotros. Esto no quiere decir que somos ya perfectos, pero está anulando, ya no estamos sometidos, sujetos
Estas son las noticias que Pablo le daba a los colosenses y que nos está dando a nosotros. Le anula el poder del pecado. Y de pronto se abre una puerta. Algo de lo que no habíamos pensado nunca. A veces uno ha oído la palabra santo. Y santo, automáticamente nunca te la atribuyes a ti. Bueno, siempre, algunas veces para decir que eres un pieza, dice, no, si yo soy un santo. Pero lo que estás diciendo es que las lías, pero bien. No, pero aquí estamos hablando de una cosa real. Mira, nosotros estamos justamente en medio de la primera y la segunda venida de Cristo. La primera venida de Cristo es un hecho consumado. Consumado absolutamente. La segunda es una esperanza que tenemos con seguridad, porque la Biblia nos lo dice. Estamos ahí entre medias. Hay cosas que ya son, porque ya han sido consumadas. Lo que Cristo hizo en su primera venida son hechos consumados. Y otras cosas que esperamos son las que serán a través de la segunda venida. Con la santificación y con la santidad pasa lo mismo. Hay una santidad que se llama posicional. Desde el momento en que tú has muerto y has resucitado, has sido bautizado, perteneces al cuerpo, no solamente eres justificado o perdonado, venga, absuelto, se borra, que luego lo dirá, pero no lo vamos a tratar hoy, todos esos pecados que nos condenaban. Todos esos pecados que nos mantenían muertos, no solamente eso se borra, no solamente eso se quita, no solamente se quita se anula el poder del pecado, sino que además, posicionalmente, somos declarados santos. En Él. Es lo que Él hace, por lo cual nosotros somos santos. No somos santos, no estamos hablando de lo que hacemos, estamos hablando de la obra que Cristo ha hecho, y por estar nosotros vinculados, unidos, por estar en Él, como dice Pablo, ya somos santos. Hay otra cosa, que es la santificación. Somos santos, pero también estamos en un proceso de santificación, que eso vendrá. Cuando uno tiene una vida, una relación con Dios, cuando el Espíritu Santo está obrando en tu vida día tras día, vendrá ese proceso de santificación. Así que, oye, buenas noticias. Somos santos en Cristo. Somos perdonados en Cristo. Somos librados del poder del pecado en nuestra vida. Tenemos vida eterna juntamente con Él, en Él. Hemos sido librados de nuestra condición de muertos en nuestros pecados y delitos. Hemos muerto a nosotros mismos y hemos resucitado. Y hemos sido bautizados en esa iglesia, en la cual, juntamente con tus hermanos, te puedes edificar, puedes edificarte, puedes edificar a tus hermanos te pueden edificar a ti, donde juntamente con tus hermanos puedes alabar a Dios, puedes glorificar a Dios, puedes edificarte con la palabra. Hay que ver el valor de la iglesia, y de esto tenemos que hablar un día. Hay que ver cómo está en nuestra mente qué es verdaderamente la iglesia. ¿Cómo debemos de estar en la iglesia y cuál debe de ser nuestra actitud en la iglesia como cristianos? Amén.